Bueno, vamos a continuar con nuestra sesión. Voy a abrir la tablita que estábamos trabajando, ¿sí? Para que lo tengamos ahí y le demos el complemento y ya lo podamos subir a plataforma. Les comento, el próximo jueves así vamos a tener nuestro primer parcial ya. Entonces, espero que esté listo el cuestionario mañana para que ustedes lo puedan contestar. Les voy a mandar también los archivos sobre los cuales se van a apoyar para poder hacer esto y para que tengan esta información. Voy a compartir pantalla. Ajá. No te preocupes, Claudia. No, gracias, Claudia. Buenos días, Anet. Vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan checar esto y podamos entender. Vamos a ver. Estamos precisamente hablando de lo que es la competencia subjetiva y muchos cuando me mandaron la competencia subjetiva se refiere al titular del órgano jurisdiccional. Esta competencia subjetiva la vamos a tener que enfocar de la siguiente manera. Ajá. Se parte de tres supuestos. Los supuestos son: el primero, cuando nosotros hablamos precisamente de lo que se conoce como impedimentos. ¿Sí? En los artículos, esto ya les dejé de tarea, ¿se acuerdan? El código de comercio. El segundo supuesto, vamos a hablar precisamente de la excusa. ¿Sí? Los artículos del Código de Comercio. Y el tercer supuesto, recusación. Los artículos de comercio. Bueno, esto lo habíamos visto ya con anterioridad, señoritas, y habíamos visto este punto importante que habíamos comentado nosotros al respecto. ¿Sí?
Nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que se maneja, lo que es un impedimento. Y recuerden que el impedimento recae en la persona, ¿sí? Precisamente por eso hablábamos de la titularidad de la persona. ¿Y en qué caso particular radica el impedimento? Hablamos que va a recaer exclusivamente en lo que se maneja con el juez y los secretarios. Y hablo de secretarios porque hablamos del secretario proyectista y los secretarios de acuerdo. Tres figuras procesales sumamente importantes que tienen que intervienen de manera directa en todos los juicios, que en ellos participan y tengan conocimiento. Bueno, hablábamos de manera muy general cuando mencionábamos sobre la inhibitoria y decíamos que podrían haber tres supuestos bajo los cuales se podría dar este punto de partida, de mencionar que estas autoridades no puedan conocer, ¿sí?, de este asunto. Hablamos, uno de los principales características era el parentesco por consanguinidad, es decir, que ya sea algún hermano, tío, sobrino, ¿sí?, abuelos, padres, hayan presentado un juicio, una acción ante este tribunal y resulta ser que el juez es el hijo o en determinado momento los une un lazo consanguíneo, ¿sí? Ese lazo consanguíneo trae como consecuencia que haya un desequilibrio en cuanto a la aplicación de la justicia. Por esa razón, es necesario, ¿sí?, establecer que este juez o esta autoridad no deba conocer del asunto, ¿sí? Porque si conoce del asunto, ¿qué va a traer como resultado? Va a favorecer a una de las partes. Y la ley establece que no debe de haber un favoritismo, sino que debe ser totalmente ¿qué? Imparcial. De ahí la importancia de este aspecto. Entonces, si hablamos, sí, entonces por consanguinidad existe una relación y bajo estas circunstancias, entonces se tiene que declarar el mismo no competente para conocer este asunto y turnarlo a otro juez que tenga esa capacidad, que le llamamos nosotros a otro homólogo, y de esa forma poder realizar todas las actividades, cuestiones a la litis que se le planteó. Bueno, hablábamos también de la otra cuestión, por cuestiones de parentesco por afinidad. Y cuando hablamos por parentesco por afinidad, ¿a qué nos referimos? Cuando se habla en la cuestión de que por algunas circunstancias, ¿sí?, el asunto que conoce el juez o alguno de los secretarios resulta ser que es de su cuñado, primo cuñado, ¿sí?, el hermano de su esposa, el tío de la esposa, alguien que tenga relación política. Nosotros hablamos de la relación de la familia política. Entonces, bajo estas circunstancias, volvemos a caer en esa situación de que va a haber una desigualdad entre las partes a la hora de aplicar todo el juicio y mucho más se va a ver
reflejado cuando se dicte la sentencia definitiva. Bajo estas circunstancias sucede todo esto. Entonces, si hablamos de esa inhibitoria, la otra, perdón, cuando hablamos de los impedimentos, el tercer supuesto, cuando este funcionario público, antes de ser funcionario, era abogado y litigaba, asesoraba o representaba a empresas o personas físicas. Es decir, le unía, antes de ser juzgador, una relación contractual. Y resulta ser que, por hacer el destino, este secretario o este juez va a conocer de un asunto de su antiguo patrón. Entonces, bajo esas circunstancias, estaríamos hablando de que existe que una cuestión de favoritismo, ya sea que le favorezca a su antiguo patrón o lo perjudique, dependiendo en términos bajo los cuales haya terminado su relación laboral. Entonces, son las cuestiones que nosotros debemos tomar en consideración estos impedimentos. Y así lo establece nuestro código. De hecho, ustedes tienen que revisarlo. ¿Por qué? Porque recuerden que ya dejamos una actividad donde mencionábamos esto. ¿Qué artículo nos habla de esto? Y sobre estos artículos nosotros debemos tomar en cuenta para ahí establecer cada uno de los supuestos. Por regla general, todos estos sean comúnmente en los demás áreas del derecho. Bueno, ¿y qué es la excusa? Recuerden ustedes que la excusa también se establece como cuando la autoridad, conociendo, ¿sí?, que no es competente para conocer de este asunto, ya sea por cuestión de territorio, por turno o alguna otra situación, se debe excusar de manera de oficio. El mismo debe declararse incompetente para conocer del mismo asunto o continuar. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Sí? En esos términos se habla precisamente de esta cuestión. Por ejemplo, nosotros hablamos de impedimentos, en los artículos, estamos hablando 1132 al 1132. Precisamente, y la excusa nos habla precisamente que debemos tomar en consideración con relación al 1133, con relación a los supuestos previstos en el 1132 y 1138. ¿Sí?
del Código de Comercio. Precisamente habla de que los magistrados, jueces y secretarios, estamos hablando de ellos, tienen el deber de excusarse del conocimiento de los negocios en que ocurra alguna de las causas expresadas en el artículo 1132. En 1132 hablamos de lo que son los impedimentos, hablamos de esto, por cuestión de consanguinidad, por haber sido asesor, gestor, representante en su vida profesional antes de ser funcionario público, porque existe una relación de consanguinidad, sucesivamente. Aun cuando las partes no lo recusen. La excusa debe expresarse concretamente aún en la causa en que se funde, sin perjuicio de las providencias que conforme a este código deben dictar. Tiene la obligación de inhibirse inmediatamente que se aboque al conocimiento de un negocio que no debe conocer por impedimento dentro de 24 horas siguientes que ocurra el hecho que origine el impedimento o de que tenga conocimiento de él. Cuando un magistrado o un juez se excuse sin causa legítima, cualquiera de las partes puede acudir en queja ante el órgano competente, quien, encontrando injustificada la abstención, podrá imponer la sanción correspondiente. Bueno, hablamos de las recusaciones. Y la recusación nos refiere en los artículos 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1150. ¿Qué pasa con esta recusación, jóvenes? Pasa algo siguiente, ¿sí? Ya lo habíamos mencionado en sesiones anteriores sobre la recusación. La recusación es el derecho que le asiste a alguna de las partes. ¿Y por qué hablo de alguna de las partes? Porque puede ser actor o demandado, ¿sí? Que conociendo, resulta ser que el juicio se tramita y recae en un juzgado donde el juez o el secretario, hoy hablamos también de magistrados, también, resulta ser que son conocidos o existe una relación con los demandantes. Bajo estas circunstancias, entonces tiene que deponer la recusación para que deje de conocerse del asunto y conozca otro tribunal con las mismas características que él y de esta manera pueda seguir con el juicio.
¿Y qué es la recusación en sí? Algo interesante que pasa aquí, jóvenes, eh, en los códigos ya se estableció como término de forma general la recusación con causa. Les dejo una actividad muy sencillita, unos 5 minutos, ¿sí? Por favor, para que hagan la siguiente investigación en sus medios electrónicos, son 822, 827, continuamos. ¿Qué es qué es la recusación con causa y la recusación sin causa? ¿Cuál es la diferencia entre recusación con causa y recusación sin causa? ¿Sí? Entonces, damos 5 minutos para que lo investiguen, lo anoten en su libreta, me lo manden por WhatsApp y lo comentamos, porque quiero platicar sobre este aspecto. 5 minutos.
Ya tienen su información, señoritas y joven, para que podamos hacer un comentario sobre respecto. Ustedes me indican. Si recuerdan, nosotros manejamos que en materia procesal del Código de Comercio y existe la regla de que se puede aplicar de forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal y en su caso los códigos de las entidades federativas donde se tramite el juicio, ¿sí?, correspondiente.
A esto a qué me refiero y a qué nos trae consigo. Nos trae la siguiente situación, que en estos códigos civiles y los procesales más que nada, en él se establece esta situación, la situación del cómo se interpone una recusación con causa y sin causa. Algo muy interesante. ¿Y por qué lo digo muy interesante? Por la siguiente cuestión. ¿Sí? Pasa lo siguiente. Antes de las reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla en el 2000, ¿sí? Esa famosa reforma, nuestro código anterior establecía la recusación con causa y recusación sin causa. La recusación con causa se establecía que cualquiera de las partes que interpusiera esta recusación con causa tenía que citar cuál es el supuesto, ¿sí?, bajo el cual la autoridad, ¿sí?, estaba impedida para conocer y resolver. Gracias, Anet, ya estoy recibiendo el de Anet, sí, el de Jessy también lo recibí, gracias. Precisamente para el impedimento se tenía que establecer. Y ese impedimento también teníamos nosotros, ¿sí?, que establecer las pruebas. Y se maneja una vía incidental. Esa es la recusación con causa. La recusación sin causa nada más consistía de manera muy general interponer un escrito ante el juez que conoce del asunto y al interponerlo, ¿sí?, explicando que se interponía la recusación. Con estos casos se manejaba y de esta manera el juez dejaba de conocer del asunto. Era muy práctico, ¿sí? Con esta situación nada más. Bueno, con las reformas del 2000 al Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, únicamente se dejó. Gracias, Wendy, ya también recibí su trabajo. Perfecto, está muy bien. Lo importante es que conozcan esto un poquito más a fondo. Ahí se estableció, ¿sí?, lo siguiente, que únicamente se iba a quedar la recusación con causa. Es decir, tiene forzosamente al abogado de alguna de las partes, al interponer la recusación, puede hacer una recusación con causa y tiene que establecer precisamente cuál es el supuesto o los supuestos bajo los cuales, ¿sí?, no es competente para conocer este asunto, ya sea por razón de parentesco, por razón de afinidad, por consanguinidad o porque exista una relación. Gracias, Claudia. Una relación previa al desempeño de ser funcionario público de carácter profesional, laboral, que le una sentimentalmente, digamos así, con alguna de las partes. Esto es lo que se aplicaba en estos casos y bajo estas circunstancias. Así se habla de esa recusación con causa. Ahora, de acuerdo a los códigos, y en el caso del Estado de Puebla, estoy hablando, es donde estamos nosotros, si alguna de las partes a la hora de promover la recusación
exhibir las pruebas y no se acredite de manera fehaciente esta situación, entonces se absuelve al juez, va a seguir conociendo del juicio y se le impone una sanción económica al actor que promovió dicho recusación en su contra. Este es lo que se maneja. De ahí la importancia de todo esto. Debemos tomar en consideración acá que es un incidente. Si ustedes revisan en el Código de Comercio, nomás dice que se tramitará en vía incidental la recusación, pero no nos da, ¿sí?, más información de cómo tramitar. Bueno, en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, en el que tenemos actualmente, no nos hace, y aclaro, no hace ninguna mención de qué es lo que debe, los requisitos que debe reunir dicho incidente. Es decir, cuando hablo de requisitos, cómo se debe redactar y cuáles son los puntos que debe de contener este incidente. Sin embargo, en el Código Procesal anterior a la reforma, antes del 2000, ahí sí, en el código te establecía paso por paso qué debía reunir, ¿sí?, este incidente de manera muy general. Ahí te explicaba cómo se debería de redactar dicho incidente. Entonces, si nos podemos observar, son situaciones que hoy en día ya no se tiene contemplado en el Código Procesal actual en el Estado de Puebla. Y si así nos vamos, revisamos varios, vamos a encontrar varios códigos procesales, como el de Tlaxcala, nomás te hablan del incidente, pero no te dicen cómo debe ser un incidente. Por ejemplo, si ustedes ya llevaron derecho procesal civil, se deben dar cuenta del artículo 194, donde establece los requisitos de la demanda. Y en los requisitos de la demanda te va diciendo cuáles son los elementos de la demanda. Ese es el punto particular. Por cuestiones de tiempo, es probable que le suba yo algunos, se llaman formatos de algún incidente para que usted tenga conocimiento de cómo se maneja un incidente de manera general y cómo es que ustedes lo pueden hacer valer a través de algunos de los supuestos que se hablan en este apartado. Bueno, con esto es la competencia subjetiva. La competencia subjetiva radica principalmente en lo que les acabo de mencionar. ¿Alguna duda al respecto? Por mi parte no, profesor. Ok, gracias. Aquí en el ejercicio del BIM, que voy a subir ahorita, señoritas, por supuesto que no lo subí, porque me faltaba por eso no lo subí mejor. Falta agregar artículos del Código de Comercio. Así lo dejo y es importante que ustedes lo vayan requisitando para que vaya. ¿Sí? En cuanto a la subjetiva, está completamente terminada. Ahora, estaba yo pensando, porque tenemos la próxima semana examen, próximo jueves. El examen, para que ustedes comprendan un poco, porque esto es procesal mercantil, vamos a trabajar el Código de Comercio. Por favor, el título, el libro quinto, que precisamente estamos hablando del Código de Comercio. Todo lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Se acuerdan que ya hicimos una actividad donde ya vimos qué artículos? Yo les sugiero que vayan subrayando, si pueden, o ya sea por computadora
o por, si lo tienen impresa la ley, mucho mejor, subrayando aquellos artículos que hemos ido mencionando, porque sobre eso se va a hacer el examen. Entonces, se van a apoyar en su código de comercio, ¿sí? Para que ustedes vean de lo que estamos hablando. Con esto, y van a aplicar también, yo pienso que sí lo tienen, porque yo vi que ustedes llevaban el Código Civil, pero yo pienso que también deben tener el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Y en este vamos a manejar tanto el Código de Procedimientos Civiles, si tiene el editorial Cajicas, estaría bien, porque ahí en ese código traemos la ley orgánica del Poder Judicial. Y recuerden que nosotros vimos artículos de la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, para que sean sus apoyos. Su apoyo va a ser estrictamente en ley, ¿eh? Entonces, para que lo tengan a la mano y lo hagamos de esta manera. Muy práctico esta cuestión. Bueno, entonces tenemos este punto. Con esto estamos por terminado en lo que se refiere a lo que nos manejaba sobre la competencia por materia, por territorio, por cuantía y grado y la de carácter subjetiva. Y finalmente, ¿qué podemos establecer como competencia? ¿Sí? ¿Qué es la competencia? ¿Cómo podríamos nosotros definir a la competencia? Nosotros podemos definir a la competencia como la facultad que la ley le concede a la autoridad jurisdiccional para conocer y resolver de aquellos asuntos que en términos de la norma jurídica está facultada para resolver, ¿sí? Y sobre este tipo de competencias debemos tomar en consideración también que bajo algunas ocasiones se debe determinar la acción que se ejercita para que de esta manera se pueda establecer una competencia vía jurisdicción voluntaria. Y esto se da cuando se establezca que en el contrato o en el documento no se estableció quién debe ser competente, pero alguna de las partes acude de manera voluntaria ante él, para que conozca y resuelva estos asuntos. Y en jurisdicción voluntaria, a cual también debemos tomar en consideración que la jurisdicción voluntaria se maneja en aquellos casos en que no haya litigio, ¿sí? Es decir, en aquellos casos en los cuales se busca que el juez o el caso el tribunal le restituya o le reconozca un derecho. Y entonces bajo esas circunstancias tenemos jurisdicción voluntaria, ¿sí? Y es una competencia. Esto es lo que se maneja de manera muy breve. De todos modos, les voy a mandar unos artículos, unos archivos que refieren a esta parte. Y eso es la competencia. Si se dan cuenta, con esta parte nosotros terminamos lo que es la unidad 2. Hablábamos de la historia del derecho mercantil, la legislación y jurisdicción mercantil, y precisamente lo que estamos terminando el día de hoy, con la competencia, el último tema, ¿sí? Y ya nos centramos el próximo lunes con los juicios mercantiles, ¿sí? Vamos a hablar de las funciones generales, presupuestos procesales, formalidades judiciales, notificaciones y términos judiciales, ¿sí? Precisamente esto es lo que vamos a ver nosotros en la próxima sesión. Para esto yo les voy a pedir de favor, ¿sí?, que ustedes me hagan un resumen muy breve sobre los presupuestos procesales en términos del código de comercio. Pero también pongan atención, necesito que me hagan el análisis de las excepciones procesales
que establece el artículo 1122. ¿Sí? El artículo 1122. Me hagan un análisis de las excepciones procesales. ¿Por qué es importante que conozcan ustedes que son una excepción? ¿Qué se maneja? Entonces, excepciones procesales 1122. Por favor. Esa sería la actividad para realizar este fin de semana. Y ya para el próximo lunes, le digo, esta actividad debe estar llegando a más tardar el próximo domingo, por favor. De preferencia antes de las 22 horas. Y vemos qué son los presupuestos procesales. Traten de buscarlo en el Código de Comercio, qué son los presupuestos procesales. Que también es importante porque precisamente estos presupuestos procesales se establecen así cómo hacer que el juez conozca y resuelva varias peticiones que tú le realices establecidas en la ley. ¿Sí? Esto es lo que debemos de trabajar. ¿Qué son los presupuestos procesales? ¿Alguna duda de la actividad que le estoy dejando, señoritas y joven? El audio no ha recibido sus actividades, por correo. Ya sabemos que a veces el audio no está muy bien, entonces no lo trabajamos, pero estoy dejando varias actividades y no he recibido ninguna actividad de usted. Por favor, mándemelos a mi correo. Ya están varias actividades que he dejado. ¿Dudas hasta este momento? No, profe. Gracias, gracias. Entonces así hacemos. Tiene sesión también. Y son exactamente ya 8 para las 9. Además tenemos una hora de sesión. Entonces lo dejamos y nos vemos nosotros el próximo lunes. Y ya saben entonces cómo vamos a trabajar para el examen. Para el examen ya saben cómo lo vamos a trabajar. Código de comercio, ¿sí? Vamos a trabajar también en lo que es el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, que es uno de los que vamos a trabajar, y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, que precisamente es otro que vamos a trabajar. Entonces, son los que deben ser tener a la mano para hacer su examen, que será el próximo jueves para hacer el examen. Bueno, dado las indicaciones, no me queda más que desearles que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo el próximo lunes. Tienen ya tener esta actividad para realizarlo, Y ahorita les subo esta información a la plataforma para que lo tengan ustedes.